hermanos. Dios le guarde. En esta mañana damos gracias al Señor porque Él es bueno, ha sido y seguirá siendo bueno para con nosotros. Aunque usted no lo cree, hermano, pero Dios sigue siendo bueno. ¿Cuántas personas en el día de hoy están, podríamos decir, con 7 de pie de tierra en el pecho o quizás detrás de unos muros, pero nosotros estamos de pie? Estamos aquí y estamos confiados en el Señor de que esto no termina aquí, sino que termina cuando el Señor quiere, amados hermanos. En este día yo quiero traerle una palabra de exhortación, hermanos. Y yo espero en el Señor de que todos y cada uno de ustedes, lo cual hemos llegado a este lugar, podamos estar con la seguridad de que en Dios tenemos una herencia. Bendito sea el nombre del Señor. Y hermanos, nosotros podemos ver que el mundo el cual estamos viviendo, como decía el pastor, y es una realidad, está convulsionando. El mundo el cual estamos viviendo está atravesando por momentos difíciles, pero nosotros estamos confiados en Dios. Nosotros estamos seguros en Dios que no importa, como dice su palabra, sea que muramos o que vivamos, somos del Señor. Amados hermanos, voy a pedirles que busquen en sus Biblias un verso de la palabra del Señor en el libro de Romanos. Romanos capítulo 3, verso 23. Abro un paréntesis para felicitar a los padres dominicanos. Yo creo que también en Centroamérica y en Sudamérica, en algunos lugares también hoy es el Día del Padre. Pero puedo hablar de República Dominicana. Hoy nosotros, los dominicanos que vivimos aquí en Canadá, disfrutamos una celebración doble, al igual que las hermanas. Hoy en República Dominicana se celebra el Día del Padre. Aunque alguien dijo en una ocasión que ponía como una caricatura y cuando presentaba el Día de las Madres había un banquete en gran manera, pero cuando hablaba del Día del Padre era creo que era un cerdito flaco, porque como que todo el mundo se inclina más al Día de las Madres. Pero ustedes también son importantes, porque para que las madres tengan esos hijos, se conviertan en madre, tienen que estar unidas con el padre. Nosotros, fíjese que hay hay unas gallinas que ponen huevo sin que el gallo la haya, como dicen, pero ese huevo no hace nada. ¿Por qué? Porque no está, usted sabe que para llegar a ser un feto tiene que estar dos, XY o XX, pero tiene que haber esos dos símbolos. Usted que sabe un poco de anatomía y esas cosas, es necesario que haya una unión. Por eso que el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para que fructifique la tierra. Así que, amados hermanos, vamos a leer este verso. Voy a leer en la versión Nueva Internacional, NBI, Romanos capítulo 3 y el verso 23. Dice la palabra del Señor: pues no hay distinción, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Señor, en esta hora te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad, gracias por tu poder. Gracias porque me da la oportunidad de venir ante tu pueblo. Señor, como siempre digo, yo vengo como canal para llevar el mensaje al pueblo. Pero antes de que el mensaje llegue al pueblo, tiene que pasar a través de mí. Señor, y cuando nos trasladamos a lo que es el funcionamiento de un vehículo, para que una luz se encienda, primeramente tiene que ser encendido el vehículo. Esa batería tiene que estar bien cargada. Ese encendedor o el starter tiene que estar en buena condición. Una vez que comience el vehículo a funcionar, Señor amado, nosotros entendemos de que hay una electricidad que se produce por medio del alternador. Pero después de esto la luz se enciende. Pero para que la luz llegue o la corriente llegue a esa luz, tiene que haber pasado por el alternador. Señor, en este momento yo quiero ser el alternador que va a llevar la luz a esa bombilla
Pero primeramente quiero que tú me llenes a mí para que la luz, cuando llegue a esa bombilla, pueda iluminar como es. Señor, yo me entrego en tus manos y te pido, Dios mío, que tú hables a través de mí en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento aquellos que están de pie todavía. Hermanos, en esta tarde vamos a predicar bajo el tema una herencia maldita. Gloria a Jesús. Una herencia maldita. Cuando nosotros hablamos de herencia, podríamos decir, ¿qué es una herencia? Una herencia es el conjunto de los bienes, de las responsabilidades, de las enseñanzas que se le deja a una persona o a un grupo de personas, pero antes, aquella persona, antes de recibir eso, tiene que morir el propietario. En otra palabra, si hoy yo muero y dejo herencia, no, mientras estoy vivo, José y Yesiel no pueden heredar porque yo estoy vivo. Pero una vez que paso de esta tierra a un mejor lugar, entonces viene el momento de la herencia, de la repartición. Pero muchas veces, amados hermanos, en las herencias, una herencia puede ser como siempre nosotros pensamos y en nuestra mente está que cuando se habla de herencia estamos hablando de bienes. Y pensamos de una vez en riquezas, en dinero en el banco, en propiedades y tantas cosas. Pero muchas veces descuidamos, gloria a Jesús, lo que es una herencia, la enseñanza, lo que la palabra del Señor nos dice. Una herencia, amados hermanos, puede traer hasta conflicto. Que esto lo hemos visto en cantidades de familias. Que cuando llega el momento de repartir hay conflicto y hasta muerte. ¿Por qué? Porque no ha habido una sincronización, podríamos decir, o un acuerdo en la repartición. Siempre habrá quien que va a decir, no, a mí me toca esta cantidad. Y usted sabe que en el Antiguo Testamento el primogénito heredaba una doble porción. Y muchas veces nosotros en esta parte occidental, nosotros pensamos que estamos como en el oriente. Y pensamos de que si quedaron $200 en el banco, yo soy el primogénito, a mí me tienen que dar 150 si son 2 hijos, porque yo recibo una porción doble. Amados hermanos, pero pensemos en este lado del hemisferio. Cuando nosotros pensamos en una herencia, de una vez pensamos en grandes riquezas. Pero la palabra del Señor, amados, nos dice que nosotros debemos de dejar la herencia, el legado de la palabra de Dios a nuestros hijos. Y muchos de nosotros nos inclinamos más a lo que es las fortunas para dejarle a nuestros hijos. Pero no le damos la enseñanza de cómo el legado de la palabra de Dios. Y muchas familias hoy en día, muchos cristianos están más interesados en lo que es la fortuna y no enseñar la palabra del Señor. Y vamos a entrar en detalle. Amados hermanos, en el libro de Génesis capítulo 3, por primera vez nosotros podemos ver que comienza una herencia maldita. ¿Cuál es? La Biblia dice que el Señor deja allí a Adán y su esposa Eva. Le da la herencia de todo lo que allí hay. Porque el Señor le dijo, mira, todo lo que hay aquí, coman, disfrútenlo. Y hermano, Adán estaba bien. Imagínense, hermano, no tenía necesidad de nada. Lo tenía todo, tenía herencia humanamente hablando de todo. Pero llegó alguien que dañó podríamos decir, el funcionamiento de lo de la herencia. Y vemos por primera vez, amados hermanos, que en esa herencia que el Señor le da a Adán, hay un momento de daño. ¿Cuál es? La única forma, amados hermanos, que esta herencia maldita que hoy nosotros hemos heredado por nuestro padre Adán puede ser cortado es a través de Jesucristo. Porque por un hombre entró el pecado, por un hombre entró esa maldición, por un hombre entró esta herencia maldita en el pueblo, pero por un hombre también entró la sanidad de esta herencia. Y la Biblia nos dice, amados hermanos, que una herencia tan buena, y nosotros vamos a entrar, por eso dice en este verso que hemos leído, porque todos nosotros, y usted me va a decir, pero yo no estaba ahí cuando Adán pecó, pero todos nosotros venimos del lomo de Adán.
por cuanto todos pecaron y están destituidos, en otra versión dice, de la gloria de Dios. Todos nosotros, hermanos, estamos destituidos. ¿Por qué? Porque estamos heredando una herencia maldita desde el principio. Pero a través de Jesucristo, nosotros hoy podemos sanar esa herencia. Nosotros podemos venir a Mara y esas aguas amargas a través de Jesucristo pueden ponerse dulce a través de la sangre de Jesucristo. Y como le digo, muchos de nosotros pensamos los valores de una herencia. Hoy papá me dejó tantos millones en el banco. Pero esta herencia puede ser maldita. ¿Por qué? Porque puede acarrear conflictos familiares. Puede acarrear todo tipo de conflictos. Pero amados hermanos, la herencia que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado es una herencia que nada ni nadie puede minar. Por eso la Biblia nos dice en el libro de Mateo que no hagamos tesoros aquí en la tierra donde mina el enemigo, donde llega el ladrón, sino hagamos tesoro en el cielo, porque esa es una herencia permanente. Bendito sea el nombre del Señor. Y Cristo vino, amados hermanos, a transformar lo que ya fue deformado. Lo que fue deformado allí en Génesis, Cristo vino a morir y transformarlo. Y hoy nosotros podemos decir: yo tengo una herencia no maldita, sino una herencia sana. Ahora, de la única manera, amados hermanos, que esa herencia maldita de Génesis puede sanarse es a través de la sangre de Jesucristo. Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gracia, de la gloria de Dios. Nosotros no merecemos nada, amados hermanos, por nosotros mismos, sino a través de Jesucristo. La buena noticia de todo esto, amados hermanos, que por el poder de la sangre de Cristo derramado en la cruz, nosotros hoy tenemos acceso a una buena herencia. Tenemos acceso a una herencia donde no habrá conflictos. Una herencia donde no habrá violencia. Una herencia donde nadie va a decir: a mí me toca esta cantidad y a ti te toca esta. Sino que una herencia que todos disfrutaremos de lo mismo. Ahora, hay galardones. No vamos a entrar allí, hermanos. Vida eterna, vamos a hablar. Todos podemos heredar esa herencia, valga la redundancia. Todos podemos poseer esa herencia. La herencia de la salvación a través de Jesucristo. La Biblia nos dice en el libro de Gálatas, capítulo 3, del verso 13 al 14, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Hermano, era maldito el hombre que era colgado en una cruz. Jesús se hizo maldito para sanar esa herencia que nosotros teníamos maldita. Y a través de su sangre nosotros hoy podemos decir con seguridad que nosotros tenemos la bendición de Abraham a través de Jesucristo. Tenemos esa bendición del Señor porque por su sangre nosotros hemos sido curados. Por su sangre nosotros hemos sido sanados. Por su sangre nuestra herencia ha venido a ser algo mejor. Por su sangre esta herencia ya no más Satanás nos puede acusar de que nosotros no tenemos valor. Porque Cristo, cuando murió en la cruz del Calvario, Él dijo: ya, con este sacrificio que yo hago sana esa herencia que tú dañaste. La herencia que Satanás dañó, que nos dañó a nosotros, Jesucristo vino y lo ha sanado. La herencia del pecado deja muchas consecuencias, amados hermanos. El pecado no tan solo hace daño a quien lo practica, sino que también hace daño a los que están alrededor. Y si nos vamos, amados hermanos, en lo que es lo que el pecado puede hacer, en las familias puede crear muchos daños. Alcoholismo, depresión, violencia. El pecado produce todo esto. Yo conozco una persona que decía que cuando ella veía que su papá estaba borracho, ella le daba una vergüenza. Y ella prácticamente ni salía de la casa porque eso le daba vergüenza a ella. ¿Por qué? Por causa del pecado. Cuando él se alcoholizaba o cuando él tomaba, eso traía vergüenza a ella, traía vergüenza a su familia. Pero no solo esto, hermano. Hay personas que cuando son adictos a algún tipo de droga, eso es lo que trae no solo muerte a él,
sino muerte a los que están alrededor. Porque cuando esas personas son adictos y necesitan de su droga, ellos salen y no le importa si es mamá, si es papá, si es hermano, matan a quien sea porque necesito de su droga. El pecado trae todos esos daños. El pecado trae violencia, trae personas deprimidas. Mi hermano, hoy nosotros estamos viviendo en una sociedad que cuántas personas están deprimidos. Incluso muchos cristianos caemos en la depresión. Porque quizás nosotros podríamos decir, tenemos en Cristo la solución, pero somos humanos. Ahora, lo que nosotros no debemos de esclavizarnos y decir, yo estoy deprimido y yo no salgo de esta depresión. Tenemos en la Biblia ejemplos de hombres que fueron deprimidos. Pero, hermano, sálgase de ahí. No se deje de ser esclavo de la depresión. La depresión está dañando la sociedad de hoy. Depresión en niños, en adultos, en todo tipo de personas hay depresión por causa del pecado. Pero todo eso puede ser liberado a través de la sangre de Jesucristo. A Él sea la gloria. Por eso dice el verso 14, para que la bendición de Abraham llegue a ser por Cristo Jesús a los gentiles, a todos nosotros, a fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe. A través de la fe, hermanos, nosotros tenemos la promesa que se le dio a Abraham. Y será bendita a través de tu simiente toda la tierra. Nosotros, amados hermanos, hemos sido bendecidos por la simiente de Abraham, Jesucristo. Hoy nosotros tenemos una herencia sana, una herencia no maldita. Una herencia que antes era maldita, pero la sangre de Cristo vino y la sanó. Ese Jehová Rafa, sanador, vino y sanó nuestra herencia. Y aunque el mundo está viviendo momentos difíciles, pero el pecado que rodea a la humanidad, solamente en Jesucristo puede haber solución. Hermanos, por eso la Biblia nos dice en el libro de Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y mientras que el hombre esté viviendo en pecado, la paga será la muerte. Y no solo la muerte física, porque muchas veces leemos este verso y hermano, quizá pensamos en la parte física, la paga del pecado es muerte, en lo espiritual y en lo material, en lo físico también. Porque por causa del pecado, como expliqué antes, nosotros hay personas que llegan a matar. O hay personas que quedan atados y pueden morir por causa del pecado. Pero lo peor de todo eso es que si tú moriste en el pecado, tu cuerpo físico murió, pero esa alma, que eso es lo más importante. Porque aunque nuestro cuerpo sea destruido, pero nosotros tenemos esperanza de algo mejor. Aunque nuestro cuerpo, hermano, sea vuelto ceniza, pero nosotros tenemos esa esperanza. Pero qué triste es cuando aquel hombre, aquella mujer muere fuera de Cristo. Su cuerpo es destruido, pero su alma queda eternamente y para siempre en el castigo eterno. Entonces, a través de Jesucristo nosotros podemos sanar esa herencia maldita. Jesucristo, hermano, Dios nos ofrece una nueva herencia. Cristo nos ofrece una nueva herencia, el cual nosotros podemos entender que solamente a través de su sangre. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hermano, ahí comienza esa herencia a cambiar. Esa herencia que era maldita, cuando venimos a los pies del Señor, venimos a ser una nueva criatura y por consiguiente venimos y tenemos una herencia mejor. Por cuanto todos pecaron, herencia maldita, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿qué nos dice aquí Corintios? Pues de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Hay esperanza, hermano. Hay esperanza para tu vida. Aquel que me está escuchando por medio de las redes sociales, hay esperanza para ti. Hay esperanza de vida eterna en Jesucristo. Hay esperanza de que tú puedas ser una nueva criatura. Puede haber un cambio en tu vida. Puede haber una transformación en tu vida. Tú puedes comenzar una vida diferente. Tú puedes ser alguien diferente a lo que era antes a través de Jesucristo.
La victoria de Cristo en la cruz nos da a nosotros la evidencia, o nos da a nosotros la pauta, o nos da a nosotros podríamos decir, la registración, la autoridad de ser hijo de Dios. La sangre de Cristo en la cruz. Ahora, esto no va a ser posible para aquellos, porque el sacrificio de Cristo no es para todo el mundo. Hermano, sí, hermano. Son solo para aquellos que se aprovechan del mismo. El sacrificio de Jesucristo está entero ahí. O sea, no es que el Señor dice, no, esto es para los blancos. No, está completamente puesto a la mesa. Ahora, ese sacrificio, ¿quiénes lo van a tomar? Solamente va a ser de beneficio ese sacrificio a aquellos que están dispuestos a beneficiarse del mismo. Y yo siempre pongo este ejemplo. Cuando usted está en un resort que es todo incluido, hay comida de todo. Si usted no quiso comer pescado, más tarde no vaya y diga, yo no comí pescado. Ellos te van a decir, está todo, la mesa estaba preparada. Dependía de ti, si tú quisiste tomar. O sea, aquí vemos el sacrificio de Cristo, hermano. Está la mesa servida. Ahora, ¿quiénes quieren comer de la mesa que está puesta? ¿Quiénes quieren comer de los alimentos que están en la mesa? Depende de ti. Ahora, si tú comiste, el sacrificio de Cristo es para ti. Si no comiste, el sacrificio de Cristo no fue para ti porque tú no lo tomaste. Amados hermanos, Dios es un Dios caballeroso. La Biblia dice que cuando Él llegó a la puerta, tocó. En el libro de Cantares, Él tocó. Pero dice que la muchacha oyó la voz de su amado. Pero ella estaba muy arropadita y dijo, no, yo no voy a abrir la puerta. Lo caballeroso de nuestro Señor Jesucristo es que tocó. Tú no le abriste, Él se va a ir. Satanás no, hermano. Él viene y te tumba la puerta. Dios, nuestro Dios, es un Dios caballeroso. La Biblia dice que todo aquel que Él le toca y Él abre su puerta, Él entra y cena con Él. Dios no es un Dios que, y teniendo toda la autoridad, teniendo todo el poder de hacer lo que quiera, porque su palabra dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo, y voy a decir esto, y lo que nosotros que existimos en Él. Pero Dios no va a romperte la puerta si tú no te le des permiso. Eso es la caballerosidad de nuestro Dios. Entonces, amados hermanos, Dios espera de ti que tú digas, me voy a beneficiar de este sacrificio. Dice, ¿cómo nosotros podemos romper una herencia maldita? ¿Cómo nosotros podemos romper? Hermanos, hace un tiempo, algunos de ustedes, yo sé que vieron en la noticia, este cantante, este que murió en México, ¿cómo se llama él? Uno que quedó con la voz mala, afectada, José. Él dejó una herencia. Pero ¿qué sucede? Él tenía unos hijos de diferentes esposas. Y hasta el día de hoy hay conflicto en esta familia. ¿Por qué? Porque él vivía donde la hija menor y él tenía como más afinación con esa muchacha. Y supuestamente él le dejó mayormente la herencia a ella. Pero los hijos mayores dicen que no, que la herencia, bueno, hay un conflicto tremendo. Hermano, nosotros en Cristo no tenemos este problema. Nosotros en Cristo, el hermano pastor no va a decir, no, a mí me toca esto. No, si él creyó a la palabra del Señor y yo creía a la palabra del Señor, todos heredamos lo mismo. Porque a través de Jesucristo nosotros tenemos esa herencia. Y no hay conflicto, no habrá conflicto. ¿Por qué? Porque su sangre fue derramada para toda la humanidad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos romper una herencia maldita? Arrepintiéndonos de nuestros pecados. Según el libro de Hechos capítulo 3 versos 19 y 20 dice, por tanto, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, de modo que la presencia del Señor vengan tiempo de refrigerio y que Él envíe a Cristo Jesús, quien os fue previamente designado. ¿Cómo podemos romper una herencia maldita? Arrepintiéndonos de nuestros pecados. Adán, cuando pecó, lo único que Adán tenía que hacer era, Señor, yo he fallado. Pero tristemente se escondió.
porque él sabe que había fallado. Vemos un Pedro que falla. El Señor le dijo, mira, tú me vas a negar. Vemos un Pedro que falla, pero cuando escuchó el gallo cantar, hubo un arrepentimiento en él. Lloró amargamente. Pero vemos un Judas que no se benefició de la herencia sanada de Dios. ¿Qué es lo que hizo? Se ahorcó. O sea, cuando usted se arrepiente de tus pecados, cuando, amigo, tú que me escuchas, te arrepientes de tus pecados, Jesucristo va a cambiar esa herencia maldita en usted. El hombre está viviendo una herencia, está completamente metido dentro de esa herencia maldita. Y solamente si usted te arrepiente de tus pecados, usted será liberado. Usted podrá decir, yo tengo hoy una herencia bendita a través de Cristo. Arrepentíos y conviértase de todos sus pecados. Esta es la única manera como nosotros podemos ser liberados de una herencia maldita. Hay otra forma, entregando su vida a Jesucristo. Por eso la Biblia nos dice, con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Hermano, en Cristo nosotros somos crucificados. Pablo lo dijo. En Cristo estamos crucificados. Nos arrepentimos. Nos hemos crucificado con Cristo. Y esa herencia maldita tiene que borrarse, tiene que sanar, tiene que cambiar. Tiene que haber una permuta, un cambio en nosotros a través de Jesucristo. ¿Cómo? Perdonándonos a quien nos hiere. Amados hermanos, en el libro de Lucas capítulo 23, verso 34, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que es. Hermanos, cuando Jesús dijo esa expresión, Jesús no dijo esto como, no estoy seguro. Jesús sabía lo que le estaba diciendo. Entonces, amados hermanos, nosotros como cristianos a veces hay situaciones que dentro de esta herencia maldita que nosotros tenemos, hay procesos que nosotros no queremos cambiar o que nosotros no queremos atravesar, y por consiguiente esa herencia sigue siendo maldita en nosotros. En esta parte aquí donde dice, perdonando a todos aquellos que nos hacen mal. Oiga, hermanos, si nosotros nos ponemos a pensar, la Biblia nos dice, amado, que aún aquella que duerme a tu lado, no es tu esposa, tu carne, tú tienes que perdonar por cosas que hace. Cosas, usted va a decir, ¿cómo yo voy a perdonar mi carne, hermano? Esa carne te lleva a hacer cosas que tú tienes que decir, Dios mío, ayúdame y perdóname a mí mismo. Por eso tienes que pedir que tu carne sea perdonada. Pedir al Señor que tu carne sea cambiada. Hermano, porque hay muchas cosas. Usted sale por el camino y hay tantas personas que te hacen daño. Hay tantos familiares que te hacen daño. Tu cónyuge te hace daño. Tus hijos te hacen daño. Tus padres te hacen daño, hermano, y tú tienes que perdonar. Hermano, cuando Jesús dijo esa expresión, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Jesús no estaba con una piña colada, sentado con los pies arriba de otra silla en un reclinable. No, Jesús estaba siendo crucificado y él le pidió perdón a su Padre por aquellos que lo estaban crucificando a él. No era que Jesús estaba pasando un momento bueno, porque cuán maravilloso es nosotros perdonar a aquellos que nos perdonan, pero cuán difícil es perdonar a aquellos que nos hacen daño y que no nos perdonan. Porque hay personas, hermanos, que nos siguen haciendo daño, nos hacen daño, pero usted tiene que perdonar. Y la Biblia nos habla del 70 veces 7. Usted va a decir, no, pero 7 por 7 son 49, 490 veces al día. No, Señor. Este número está hablando de algo infinito, que no importa las veces que yo le hago daño al pastor, él me tiene que perdonar. Ahora, le voy a decir algo. No, porque la Biblia dice eso, yo voy a seguir incurriendo, haciendo lo mismo. Espérate, él te va a perdonar, pero Dios te va a caer a ti. Porque ya tú lo estás haciendo adrede, reconociendo que lo que tú estás haciendo es para beneficio tuyo. Es una forma que tú lo estás haciendo recurrente a sabiendas de lo que estás haciendo. Pero aún así Él tiene que perdonarme. Ahora, Dios se va a encargar de darme a mí la recompensa por haber estado metiendo a este hombre en tanto problema. Me pasé de los 490 veces, hablando humanamente, del día.
Ya yo llegué a 500 y sigue haciéndome daño. Imagínense, hermano, ¿qué persona va a soportar una misma falta en un día 490 veces? Nadie va a soportar. Ya llega un momento que el ofensor va a decir, no, es too much, es demasiado. Ya yo debo parar esto. Pero mirando en el punto de vista espiritual, nosotros no debemos de pensar ni decir, hasta aquí llego. Y es algo que en nuestra humanidad solemos decir. Como decía mi abuelo, yo te perdono pero no te olvido. Yo te mastigo pero no te trago. Hermanos, nosotros como cristianos tenemos que perdonar y olvidar. Porque usted sabe todo lo que nosotros le hicimos al Señor, le hacemos al Señor y le seguiremos haciendo al Señor. Y Él nos sigue perdonando. Porque no cree usted que yo ando con la aureola en la cabeza. Yo peco con pensamientos, con palabras, con acciones. Y no solo peco en contra de mi hermano, peco contra Dios. Y la misericordia de Dios es tan buena, tan grande, que nos sigue perdonando. Y nosotros estamos dispuestos a perdonar. El perdón es una de las palabras más difíciles. Una de las palabras más difíciles de nosotros seguir. Porque el hombre, el humano, no le gusta perdonar. Aún los niños, hermano. Llega un momento que un niño tú le haces algo y él se queda con ese resentimiento. Papi me golpeó. Mami me hizo esto. Y cuánto más nosotros de adultos que somos cabezones y que tenemos, mire, este corazón negro. Ahí está. Ni Señor, no Señor. Ahora, para que esa herencia maldita siga sanándose, debemos de vivir obedeciendo la palabra de Dios. Proverbios 7, 1 al 3 dice: Hijo mío, guarda mis palabras y atesora mis mandamientos dentro de ti. Guarda mis mandamientos y vivirás. Guarda mis enseñanzas como la niña de tus ojos. Átalos a tus dedos, escríbelo en la tabla de tu corazón. David, aquí hablando en los proverbios, o sea, Salomón, habla directamente, hermano, la palabra del Señor. ¿Cómo nosotros podemos obedecer la palabra? Átalo. Mire, en los judíos existía algo, hermano, que se le enseñaba a los hijos, se le repetía y por eso que habla aquí, átalo aquí en la muñeca. Porque ellos tenían, era como una especie, en Dominicana le decíamos eso, resguardo, que era como una almohadita pequeña que se le ponían a los niños, un amuleto, así mismo, esa es la palabra, amuleto. Los judíos tenían, era como una especie de una cosita así, y le amarraban ahí los mandamientos. Y ese niño, cada vez que él miraba eso, él sabía lo que ahí había adentro. Y él tenía que repetirlo. Incluso estaba escrito enfrente de la casa para que se repitiera. En otras palabras, para que eso se te llegue hasta los tuétanos. Era la palabra de día, de noche, a la oscuridad, a la luz, lloviendo, con sol, todo el tiempo. Entonces, por eso que aquí se nos está diciendo, átala. Átala en tu corazón, la palabra de Dios, hermanos. Nosotros como cristianos tenemos que, hoy no andamos quizás con ese amuleto en nuestra muñeca, pero tenemos la palabra del Señor que debemos de leer, debemos de escudriñarla para nosotros poder haber un cambio en nuestras vidas. Guardar los mandamientos del Señor. Guardar los mandamientos del Señor, que en el libro de Éxodo habla de 10, pero el libro ya en Mateo, Jesús lo convierte en 2. Lo condensa. Amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Guardemos los mandamientos del Señor. Amar al prójimo, no hacerle daño al prójimo, respetando al Señor, honrando al Señor, amando al Señor sobre todas las cosas. Hermano, cuando hablamos de sobre todas las cosas, no importa, tu esposa a un lado, tu esposo a un lado, tus hijos a un lado, Dios primeramente. Debemos de amar a Dios sobre todas las cosas. No puede existir, no debe existir nada por encima del amor nuestro hacia Dios.
El amor nuestro hacia Dios es la prioridad. Lo demás vendrá por añadidura. Pero tristemente hoy en día hay personas que están más inclinadas en el amor a las cosas de su alrededor que el amor a Dios. Y aquí voy a tocar, hermano. Ay, hermano. Yo no tengo que ponchar una tarjeta en la iglesia. Yo llego a la hora que sea. Yo no tengo que reportarme a un supervisor. Yo hago lo que yo quiero. Hermanos, déjenme decirle, nosotros tenemos, todos aquí en Canadá pagamos biles, sea como sea. Digamos que usted ya pagó su casa, pero usted siempre va a estar pagando sus cuentas. Y cuando le mandan a usted la factura de la luz, le dan un window o una ventana o un tiempo de gracia para usted pagar, ya sea una semana o 2 semanas. Si usted se pasó de ese tiempo, viene lo que en Dominicana le dicen morra, ¿verdad que sí? En otras palabras, los intereses, porque esos $100 que tú tenías que pagar, al no pagar en la fecha, te van a llegar al late payment por no haber pagado. Hay una penalidad. Hermanos, si así fuera, nosotros estuviéramos en más deuda con el Señor. Tuviéramos que ya Dios iba a reposeer nuestras propiedades. Iba a ser un foreclosure de nuestras propiedades. ¿Por qué? Porque le debemos tanto al Señor. Tenemos tantos impuestos atrasados que ya no hay forma de nosotros pagar. De la única forma, vendiendo a una propiedad, el gobierno se va a quedar y todavía le vamos a seguir debiendo al Señor, digo, no al gobierno. ¿Por qué, hermano? Porque le debemos tanto. Y Dios, todo eso es lo que hace. Tu deuda ha sido pagada. ¿Qué Dios es el que nosotros tenemos? ¿Qué Dios es el que nosotros tenemos? Entonces, amados hermanos, guardemos la palabra del Señor. Ahora, hay algo más que nosotros tenemos que hacer. Y este es un legado muy importante. ¿Cómo podemos hacer que esta herencia maldita se haga bien? Mire, y usted va a decir ¿por qué? Pero muy importante. Enseñando a nuestros hijos el camino del Señor. ¿Y qué tiene que ver esto con esto? Sí, mi hermano. Porque si hoy este hombre José le hubiese enseñado a sus hijos lo correcto, no tuvieran el conflicto que están. Entonces, cuando nosotros le enseñamos la palabra de Dios a nuestros hijos van a entender que la herencia humanamente que dejamos, ellos van a repartirla con equidad y con justicia y no va a haber conflicto. Ahora, en lo más importante que tenemos que llegar es en la parte espiritual. Enseñémosle a nuestros hijos, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas sentado en casa, en Deuteronomio 6:7, o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, le vamos a llevar la palabra en todo tiempo. Nosotros estamos haciendo esto, hermano. Y lo digo con toda mi boca. Nosotros nos estamos sentando con nuestros hijos o con nuestros nietos, aunque claro está, nuestros nietos nosotros lo podemos hacer, pero es la responsabilidad de su padre hacerlo. Pero nosotros, porque el legado que nosotros le dejamos a nuestros hijos, ellos se lo van a llevar a sus hijos. Hay una responsabilidad en nosotros enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Y esa herencia maldita no va a caer sobre ellos. Porque por cuanto todos pecamos, estamos arrastrando una misma herencia. Y no queremos que nuestros hijos caigan en esa herencia maldita. Por eso es que hoy nosotros les estamos dejando el legado de la palabra de Dios para que en ellos la herencia no sea maldita. Pero si nosotros dejamos de cumplir con la palabra del Señor, esto va a ser un círculo vicioso y va a llegar a nuestros hijos y van a llegar a los hijos de nuestros hijos. Y todo lo que tiene que ver con nuestra prole, con nuestra descendencia, van a estar dentro de esa herencia maldita, el cual nosotros debemos de romper, sacar la ficha para que no sigan cayendo y detener este ciclo vicioso. Enséñala a tus hijos. El libro de Proverbios capítulo 22 y el verso 6 dice: instruye al niño en el camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Esta es nuestra responsabilidad, enseñarle a nuestros hijos, instruirlo en el camino del Señor. Hermano, qué bueno es cuando yo escuchaba una hermana que me decía que hubo una niña que le hablaba a su profesor y le hablaba de Cristo. Hermano, lo que nuestros hijos oyen en casa, ellos le van a transmitir no solo a sus hermanitos,
Porque, por ejemplo, hay malas palabras que nosotros no decimos y que nosotros le hemos dicho a nuestros hijos que eso es una mala palabra. Cuando estos niños escuchen a otros niños decir esa mala palabra, ellos van a decir, esto no es bueno. Porque nosotros lo hemos enseñado. Entonces es necesario que nosotros le instruyamos a nuestros hijos en el camino del Señor. Y aún después de grande, ellos se van a acordar. Usted ve todos estos muchachos que antes servían al Señor y que hoy están apartados. Pero llega un momento, hermano, de lucidez a su vida. Y que ellos están en peligro. Y ellos se acuerdan de la palabra del Señor. Incluso llega un momento, hermano, que ellos con sus amigos, y los amigos salen con cosas que en contra de Dios, ellos salen en defensa de la palabra de Dios. Porque ellos están instruidos. Entonces esa es nuestra responsabilidad. Y no olvides, hermano. Nosotros a veces tenemos terreno que a veces nosotros tiramos una semillita y nos olvidamos de esa semilla. Llegará un momento que usted va a ir y va a encontrar una naranja de esa semilla que usted tiró ahí. Entonces nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos. Va a llegar el momento que usted dirá, oye, pero mira, yo no sabía que este niño tenía todo en su mente. Sí, hermano, porque la palabra de Dios es una fuente y eso se queda y es necesario que eso esté en los tuétanos. Y dice, mire, átalo. Dice, las repetirás a tus hijos. Hablará de ella sentado en la casa, estando en el camino y aún al acostarse y al levantarse. O sea que no le demos tregua. No demos tregua que nuestros hijos escuchen la palabra del Señor. Y cuando usted le instruye a sus hijos, usted también se está haciendo instruido con la palabra del Señor. La Biblia nos dice en el libro de Efesios capítulo 6 verso 4: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlo en la disciplina y en la instrucción del Señor. Esta es nuestra responsabilidad. Nosotros padres. Mire, hermano, muchas veces nosotros, este verso, ¿y qué es lo que significa eso? No provocar a ira. Hermano, otras veces tenemos actitudes con nuestros hijos que lo provocamos, lo llevamos a la esquina y decimos, por ejemplo, hay alguien que dice, como decía un barbarazo que abusaba de su hija y decía, la Biblia dice que tú honra, que tienes que obedecer en todo a tu padre. No. Desde el momento que ya se está pasando de lo que la palabra o de lo correcto, usted tiene todo derecho a decirle no, hasta ahí, detente. Porque hay padres que por ser padre, tú eres mi hija, tú tienes que hacer, no hermana, no hermano, no niño. Si papi o mami te está saliendo con cosas indecentes, dígale no, porque eso no es lo correcto. Y nosotros a veces como padres hacemos cosas que llevamos a nuestros hijos a sentirse irritados, llevamos a nuestros hijos a sentirse mal. Y cuando ese niño, o ese muchacho, ese joven se rebela en contra de usted, entonces usted quiere echarlo de la casa, pero tú fuiste que lo provocaste. Tú lo provocaste a ira. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con nuestros hijos. Incluso, hermano, en cierto sentido, yo sé que aquí en Canadá muchos de nuestros hijos a veces están haciendo cosas en sus habitaciones y usted va y le dice, necesito saber qué es lo que pasa ahí. No, yo necesito mi privacidad. Yo entiendo que nosotros tenemos que darle la privacidad, pero también nosotros como padres tenemos que saber qué es lo que ese muchacho está metiendo en la casa. Entonces usted tiene que filtrar lo que está pasando. Ahora, hay momentos que si ese muchacho está en su intimidad, usted tiene que respetar esto. A veces yo salgo, hermano, y Yesiel sale conmigo, y a veces tengo llamadas que tengo que ir a tal lugar, y yo le digo, ¿tú puedes? Porque si él me dice, no, papi, yo tengo que ir a mi trabajo, yo lo llevo. Porque yo tengo que entender que él tiene una responsabilidad y yo no quiero que él se sienta mal, porque quizá por obediencia él no va a decir nada, no se va a rebelar contra mí, pero no se siente mal internamente. Y ya mañana cuando yo le digo, ayúdame, no, yo no voy a ir, yo no puedo o no quiero ir. ¿Por qué? Porque yo lo provoqué a ira. Yo no cumplí, yo no respeté su tiempo. Entonces es algo que nosotros como padres tenemos que entender, que nuestros hijos nosotros tenemos que respetarle su tiempo o su espacio, siempre y cuando que en ese espacio no esté metiendo otra cosa. Porque si está metiendo cosas que no es lo correcto en tu hogar, usted tiene todo el derecho de decirme, sácame eso de aquí. Porque no podemos permitir que entre fuego extraño a nuestros hogares. Hay muchos hogares hoy en día, hermanos, que están destruidos porque los padres se han sido, como decimos, solapador. Y hemos dejado
que nuestros hijos entren todo tipo de cosas en nuestros hogares. Entonces usted está orando y luchando, pero usted está corriendo, usted está empujando a 100, una presión de 100 PSI, pero te están tirando una de 1000. Imagínense, usted no va a poder, porque lo que está saliendo de la habitación de tu hijo es más potente que lo que en ti hay. O sea, en lo que yo no estoy hablando del Espíritu Santo de Dios, sino en el esfuerzo que usted está haciendo. Porque claro, hermano, en lo que en nosotros hay es mayor que todas las cosas. Pero el esfuerzo que tú estás haciendo para destruir esa pared no es tan fuerte como lo grande que es la pared. Entonces nosotros tenemos que entender que ese fuego extraño no deje que entre a tu casa. Y a veces nosotros desconocemos. Pero yo le digo una cosa, hermano, de vez en cuando, madre, padre, dése una ojeada por la habitación de sus hijos. Mire, ve abajo de la cama lo que hay, abajo del colchón, porque usted no sabe. Usted puede estar durmiendo con el enemigo y usted no sabe. Entonces a veces, no, yo quiero mi privacidad. Sí, tú tienes tu privacidad, pero yo quiero saber qué es lo que tú tienes ahí. Porque el hecho de que tú no quieres que yo vea lo que hay ahí es porque algo indebido. Entonces, hermanos, nosotros como cristianos tenemos que enseñar la palabra de Dios. Y esa herencia maldita se va a sanar. Esa herencia que nosotros todos heredamos a través de Adán, solamente a través de la sangre de Jesucristo puede ser sanada. La herencia. En una ocasión predicamos otro tema parecido que era nuestra herencia. Sí, hermano, nosotros tenemos una herencia en Jesucristo, pero también tenemos herencia maldita, el cual nosotros la queremos cambiar a la herencia a través de Jesucristo. Porque aunque Satanás la dañó, pero esa herencia se puede limpiar, se puede sanar. Y no buscando abogados, porque ya el abogado lo tenemos. Fíjese que esas herencias a veces tienen que buscar abogados. Mire, hermano, aquí está este otro, el cantaba, ay Dios mío, se me escapan los nombres, yo sé, pero usted lo sabe, también el mexicano, que dejó mucho, Juan Gabriel, dejó muchas propiedades y todavía hay conflicto, porque la herencia ha sido una herencia maldita entre sus hijos. Ha sido una herencia. Y usted se pone a mirar, hermano, hay cantidades de personas, yo no lo voy a seguir mencionando porque hay muchísimas y usted sabe de toda ella. Porque yo sé que usted en determinado momento ha escuchado de personas que murieron y que han dejado cantidad. Incluso hay personas que han decidido dejar sus herencias. ¿Sabe a quién? A su gato, a su perro o a alguna institución benéfica para evitar todo ese lío en los hijos. Y otros dicen egoístamente, yo no le voy a dejar lo mío a esos barbarazos, egoístamente. Entonces, para yo evitarme todo eso, que cuando yo muera, que no hayan ese conflicto entre ellos, se lo voy a dejar a esta institución. Y hermanos, pero la herencia que nosotros tenemos a través de Jesucristo, no habrá conflicto en ella. Satanás la dañó, Cristo la ha sanado. Y hoy usted puede tener una herencia sana, no maldita. Porque el hombre, hermanos, el cual somos nosotros, podemos ver que hay diferentes formas de poder evitar un conflicto. ¿Cuál es? A través de un abogado o a través de acuerdo entre las partes. Pero muchas veces, aún dentro de las partes, hay cláusulas o hay cosas que no llegan a un acuerdo. Porque eso es para mí, eso es para ti. No, pero eso es mayor. Siempre va a haber conflicto. Va a venir un abogado y ese mismo abogado va a llegar momento que él mismo, incluso hay abogados, hermanos, que ellos han give up. No van a seguir el caso porque el conflicto es tan grande. Ahí no hay solución. Pero hermano, el abogado que nosotros tenemos, Jesucristo, ya solucionó todo. O sea, usted no tiene que llevarle nada porque ya lo sabe. Y ya él tiene todo en orden. Usted puede ir a buscar tu herencia y se la van a dar sin problemas. Y usted la va a poseer y aún usted va a estar disfrutando de ella y no va a aparecer un dueño que apareció de la nada. No, señor, porque esa herencia es tuya. Usted sabe las personas que hoy están viviendo en terreno y ya ha llegado un doliente de no se sabe de cuántos años
diciendo, yo tengo un título aquí que eso me pertenece. Y ahí le meten un embargo y se llevó todo porque tienen un título, aunque no era de ellos. Quizá un título falso, pero se llevaron todo. Pero hermano, esa experiencia no la vamos a vivir a través de Jesucristo. Porque la herencia, aún Jesús lo dijo, Él lo levantó y Satanás lo sabe, hermano. Porque Él levantó el acta diciendo, mira, todo lo que aquí hay, ya yo pagué. Claro, Satanás te va a seguir culpando y diciendo, no, tú, porque quiere engañar. Él es el engañador. Pero yo quiero que tú entiendas que tu herencia ya no más seguirá siendo maldita si venimos a los pies del Señor. Amigo que me escucha, yo sé que tú estás ahora mismo, tú has heredado, como dice el verso que hemos leído, todos nosotros hemos heredado esa herencia maldita, pero a través de Jesucristo esa herencia puede sanar. Por su sangre, por esa sangre que Él vertió en la cruz del Calvario, hoy nosotros tenemos acceso a una herencia sana, a una herencia limpia, a una herencia sin conflicto, sin violencia, sin engaños, a través de Jesucristo, por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Amados hermanos, en esta tarde, si alguien necesita la oración,